En esto, cómo estudiar la Biblia, hoy vamos a ver un método de estudio bíblico, ¿no? En el cual, para eso, tenemos que introducir algunos, déjame ver que no está, algunos conceptos, como ser hermenéutica, ¿no? Por ahí es un nombre muy teológico, digamos así, muy de estudio bíblico, ¿no? Pero seguro que lo van a escuchar en algunas prédicas, en algún lado, la palabra hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es el arte de la interpretación y la explicación de la Biblia, ¿no? No me voy a ir a de dónde viene Hermes y quién era que interpreta esto, sino ver esta definición hermenéutica, ¿no? Es el arte de la interpretación y la explicación de la Biblia. Según Rick Warren, muchos lo conocemos por el libro, es una vida con propósito, una iglesia con propósito, y bueno, un matrimonio y todos los libros que hubo con propósito. Él hizo un libro en el cual él habla de distintos métodos de estudio. Solamente lo voy a nombrar, ¿no? Que son estudios que nosotros lo aplicamos, por ser el método devocional. Y el clásico que hacemos todos los cristianos, en el cual nosotros, bueno, oramos, le buscamos un pasaje, le pedimos a Dios que nos hable y meditamos en ese párrafo, en esa porción de la Biblia, y Dios nos habla y nos enseña. Es un método de estudio, método devocional. Tenemos el método de resumen de un capítulo. Literalmente, como le dice el nombre, ¿no? Se lee un capítulo, entonces uno lo resume y trata de sacar una aplicación para la vida, y es este método del resumen de capítulo, este método de estudio. Otro tipo de estudio que es el carácter de un individuo. Por ejemplo, agarramos la vida de José y entonces empezamos a ver su carácter, ¿no? Y entonces al ver su carácter empezamos a hilar a lo mejor con distintas personas o distintas partes en la Biblia donde se lo nombra, y empezamos a ver el carácter de esta persona y ver cómo fue moldeándose, cómo fue cambiando, y podemos agarrar a Pedro y ver cómo era alguien que era iracundo y se enoja, y llegar a alguien que después termina hablando del amor, ¿no? Y apacible, y fue viendo cómo el espíritu fue cambiando su temperamento, ¿no? Y un método de estudio. Tenemos el temático, que este es el que más se utiliza en todos lados, ¿no? Generalmente casi todas las prédicas en todo el mundo utilizan este tipo de estudio, el temático. Se agarra un tema, el amor, se agarra la fe, el tema que quiere, y se empieza a buscar textos por toda la Biblia para profundizar y dar el tema, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos nosotros con Efesios 6, y si bien nos basamos en Efesios 6, pero cuando vamos, por ejemplo, y vimos el cinturón de la verdad, también empezamos a apoyarnos qué es la verdad y dónde, y empezamos a hurgar en la Biblia y nos apoyamos en distintos versículos por ver un tema en particular. Tenemos la biográfica, su nombre lo dice, agarrar, a diferencia del carácter de un individuo, vemos el contexto en el que está la persona, donde vivía, su familia, su entorno, y podemos ver bien la biografía del personaje que nosotros queremos estudiar. Otro método de estudio es el estudiar una palabra. Agarramos una palabra en particular, tratamos de ver en el contexto que está, se la nombra, vemos en el original, y qué quiso decir en el original, y la persona qué quiso decir. Y esto es apasionante, y como nos hacía ver Marcelo en la clase anterior, lo importante es utilizar también distintas versiones de la Biblia. Yo sé que hay muchos que amamos la versión 60, pero la versión 60, si bien es muy linda, eh, Reina Valera, cuando tradujo también muy literal, ¿no? Y entonces, al ser tan literal, en algunas cosas no trae la esencia del original. Por ejemplo, cuando hablaba con alguien que en un campamento, y me decía, si nosotros queremos traducir del inglés al español, hot dog, ¿qué escribimos? ¿Perro caliente? ¿Y qué se nos viene a nuestra mente? ¿Un perro caliente? No, tenemos que ver, bueno, es un alimento, y traducir a ver qué quiso decir el personaje, el actor, digamos, el escritor, lo que Dios quiso decir, ¿no? Entonces, bueno, es importante poder leer, y hacer este paréntesis,
en distintas versiones de la Biblia. Por ahí los que no sepan usar el diccionario Vine, es muy lindo, ¿no? Ahí te dice, va en el contexto, en el original, cómo se escribió. Hoy en día contamos con Don Google, y uno puede googlear también y te ayuda en estas palabras, ¿no? Otro tipo de estudio es estudiar el trasfondo de un libro. Muchos libros, Biblias de estudio, antes de un libro te dice cuál fue el trasfondo, quién lo escribió, en qué condiciones, quién eran los destinatarios, qué estaban viviendo, qué estaban pasando ellos. Y entonces esto nos da un panorama del contexto para saber lo que el autor está escribiendo. Tenemos el resumen del libro, que es parecido, ¿no? Es como, bueno, el primero de Juan habla de tal cosa y hace un resumen. Este método de estudio. Tenemos el análisis por capítulo, agarrando, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Bueno, capítulo 1 habla de tal cosa, 2 de tal cosa, y se hace un análisis por cada capítulo de qué dice el autor. Tenemos otro método que es el resumen del libro, pero por temas. Esta vez, bueno, no me demoro en esto. Y tenemos el método inductivo. Conceptos para tener en cuenta. Recién vimos lo que era hermenéutica, que es poder estudiar, digamos, es el arte de poder interpretar, estudiar la Biblia. Hay una palabra que se lo utiliza mucho, que es exégesis, y mi idea no es aturdir con estos nombres raros, pero esto va ligado con el método que vamos a ver hoy. Y bueno, la exégesis significa extraer el significado de un texto dado. Es sacarlo, ¿no? En cambio tenemos, por ejemplo, la otra palabra es eisegesis, cambia, significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. Acá por ahí se sabe cometer muchos errores en esto, porque lo que nosotros tenemos que hacer es lograr extraer el significado del texto que estamos leyendo. Es ver qué me dice el texto, y no tratar de poner mi concepto o lo que yo pienso que dice el texto y tratar de decirle, hacerle decir al texto lo que no está diciendo, ¿no? Eso sería una eisegesis, ¿no? Tengo mi propio pensamiento y yo busco y le doy la vuelta para que ese texto me diga lo que yo pienso o el concepto que yo tengo, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, cuando hace una prédica, por ejemplo, un estudio, algo temático, si no estudia bien y ve en la exégesis el texto, puede cometer el error de agarrar un texto fuera de contexto y lo quiere utilizar para apoyar, y estás haciendo decir al texto algo que no es. Le doy un ejemplo típico. A ver, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por ahí lo hemos visto ese texto en un montón de cosas, ¿no? A lo mejor, si lo queremos hacer algo gracioso, lo vemos a lo mejor un chico que está tirándole onda a una chica, ¿no? Y esta chica no le da, y dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, e insiste. Estamos sacando el texto fuera de contexto, porque en el original Pablo estaba hablando que él estaba pasando escasez. Y a pesar de esa escasez y todo, dice, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, Él provee para mis necesidades. Entonces es muy importante poder, cuando estudiemos la Biblia, interpretar, buscar. Es exégesis, es traer, extraer lo que el texto nos está diciendo. Un poco lo que vamos a ver hoy es el método inductivo, ¿no? Este método inductivo, ya lo vamos a ver la definición. El objetivo que tiene es saber lo que el autor quiso decir. A ver, porque uno puede leer algo, pero no entender lo que quiso decir. A ver, yo doy un ejemplo, a ver, mejor bien hogareño para los que tenemos hijos o algo. Entonces uno, por ejemplo, le dice, quiero que ordenes tu pieza. Y entonces recoge todo, quiero que quede impecable tu pieza. Y el hijo, ¿qué entiende? Mete todo abajo de la cama. Y entonces agarra, mete todo, voy a entrar a la pieza, está todo acomodado aparentemente, pero te fijas abajo de la cama y está todo un amontonado ahí. O sea, uno lo que dijo fue literal, ¿no? Pero el hijo interpretó que había que meterla abajo de la cama.
O muchas veces también uno habla, dice algo y la otra persona lo malinterpreta porque no entendió lo que quiso decir. En la Biblia tenemos que, en esto de la exégesis, el método inductivo, ver qué quiso decir el autor. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. En la Biblia Jesús dice que había que lavarse los pies unos a los otros. Nosotros nos lavamos los pies uno a nosotros ahora. No, hay que ver el contexto. Cuando Jesús estuvo ahí, era una tarea que nadie lo hacía, tenían todos los pies sucios, estaban todo el día ahí mugrientos, imagínense los dedos, los pies de estar caminando, con callos, le faltaban crema, y nadie lo hacía, solamente el siervo de menor rango lavaba los pies. Y Jesús lava los pies, demostrando que eso tenían que hacer entre ellos, ayudarse, haciendo las tareas que a lo mejor nadie quería hacer. Y entonces, quitarse la túnica, tomar la toalla y lavar los pies. Entonces, eso quería decir el autor, eso quería transmitir Jesús, y no literalmente de que no tenemos que estar lavando los pies. El método inductivo nos lleva a eso. Entender qué quiso decir. ¿Por qué? Porque malentender algo sencillo puede alterar cómo ves toda tu vida. Vamos a un ejemplo de esto. Antes de Cristo, no sé en qué año, estaba la teoría geocéntrica, que decían que la Tierra era el centro de todo el universo, del sistema solar. ¿Por qué decían eso? Y bueno, porque ellos cuando observaban, miraban que el Sol salía de un lugar y se ponía en el otro, la Luna pasaba lo mismo, las estrellas giraban. Entonces, en la observación que ellos tenían, decían la Tierra es el centro y todo el planeta, o todo el planeta no, todo el universo gira alrededor de la Tierra. Pero después aparece Copérnico, Nicolás Copérnico, le traje una fotito a Nicolás. Ah, qué cortecito de Nicolás. Y Nicolás Copérnico, él demuestra que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol. Uno puede pensar, ¿y esto en qué me influye? Porque si bien, a ver, que la Tierra gire alrededor del Sol, hace que lo mismo yo tenga día, noche, las estaciones, no me influye en nada a mí en lo personal. Pero en realidad para la ciencia influye un montón el saber que la Tierra no es el centro, sino que el Sol, en este caso el sistema solar, es el centro y todo gira alrededor del Sol. Muchas veces nos pasa lo mismo con la Biblia. Podemos entender cosas erróneas que parecen pequeñas, pero que son muy, pero muy importantes. Por ejemplo, hay muchos, se dicen que la Biblia es el manual de vida del cristiano. Es así, pero no, también. A ver, me voy a explicar en esto, no me pedreen, por favor, ¿no? El enfoque de la Biblia no está alrededor de nosotros, sino que el enfoque de la Biblia está alrededor de Dios. El objetivo de la Biblia es Cristo, es mostrar a Dios, es ver cómo nosotros, reconciliándonos con Cristo, porque Él nos reconcilió y somos sus hijos, es ver cómo alinearnos a la voluntad de Él, cómo Él quiere que nosotros seamos, cómo dar la gloria de Él, porque todo lo que somos es de Él y para Él. El centro del universo, el centro de la Biblia, digamos, es Cristo, es Dios, no soy yo. No es que Dios va a cumplir todas mis necesidades cuando la Biblia lo dice, pero no es que yo soy el centro, el pupo de la Biblia, el objetivo de la Biblia. No, es Dios. Cuando yo entiendo que es Dios el centro de la Biblia, cuando yo entiendo de que yo nací para darle la gloria a Él, de que mi vida y todo lo que yo tengo tiene que ser para Él, cambia mi enfoque. Y yo puedo ver en la Biblia lo que Él quiere que yo cambie. Y Él me da la fuerza y me da todo para alinearme a su voluntad, porque el objetivo es Dios. Entonces, muy importante, por ahí hay pequeñas cosas que, si la malinterpretamos, puede cambiar nuestra vida o vivir de una forma equivocada. Vivir de una forma en que traiga dolores de cabeza para nuestra vida por haber malinterpretado un pasaje o malinterpretado lo que Dios dice
en su palabra. ¿Qué es el método inductivo, entonces? ¿Qué es lo que queremos ver un poco? Hago un paréntesis. Hoy vamos a ver muy poquito, como decía al comienzo, si ustedes quieren ampliarse mucho más, hay muchísimo material. Hay videos, hay un montón de cosas. A la vez también cuando empecemos a desglosar un poco, a lo mejor te parece que va a ser algo muy aburrido, agotador o algo. Tal vez al comienzo te parezca. Yo te quiero alentar a que no desmayes en esto, porque a medida que vas tomando ritmo, entonces te vas entusiasmando y te va haciendo más fácil. A ver, lo que han estudiado en alguna carrera, algo, los médicos, cuando leen una placa radiográfica la primera vez no entienden nada, y ven la placa radiográfica de todos los huesos, qué sé yo, pero cuando ya empiezan a ver muchas placas radiográficas, ya ven, ah, mira, acá está desviado, acá tiene una fisurita, acá está este, y empiezan a tener ese ojo clínico para poder interpretar una placa radiográfica. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la Biblia, ¿no? Cuando estudiamos. Y a medida que vamos dedicándole tiempo en esto, empezamos a tener este ojo clínico para ver estos pequeños detalles, ¿no? Sigamos. ¿Qué es el estudio, entonces, inductivo? Bueno, es lo contrario del estudio deductivo. Entonces vamos a explicar qué es un estudio deductivo. El estudio deductivo es el estudio que razona de lo general a lo específico. Es un razonamiento, por ejemplo, que puse el ejemplo. Acá pongo el ejemplo. A ver, vamos a basar de una premisa, ¿no? Dice que una observación general. Dice, todos los hombres son mortales. Esa es mi observación. Bueno, entonces, mi amigo Marcelo es un hombre. Entonces, y como todos los hombres son mortales, llego a la conclusión deductiva que Marcelo es mortal. ¿Está bien esta deducción? ¿Es lógico? ¿Es valedero? Sí, o sea, si todos los hombres son mortales, mi amigo Marcelo es un hombre, entonces todos los hombres son mortales, y bueno, la conclusión es que Marcelo es mortal. Esto es algo deductivo. Pero esto se aplicaría para la Biblia. Poder sacar temas así deductivos. Por ejemplo, si yo en vez de poner que Marcelo es un hombre, si yo pongo Jesús, ¿aplica esto para Jesús? Bueno, esto de hablar en una compu a mí me afecta, ¿no? Porque me gustaría interaccionar con muchos, ¿no? Pero si yo pongo Jesús, no aplica esta deducción porque Jesús es Dios. Jesús es Cristo. Entonces, Jesús no es mortal. Entonces, cuando nosotros tomamos este tipo de estudio deductivo, corremos con muchos riesgos, ¿no? O sea, se utiliza mucho el estudio deductivo, ¿no? Que va de la mano cuando nosotros estudiamos algo temático y tomamos distintos pasajes que nos apoyamos y todo, pero podemos llegar, como decíamos al comienzo, a cometer algún error de no interpretar bien en el contexto original, en el pasaje que estamos hablando, en el cual nos estamos apoyando. Entonces, ¿qué es el método de estudio inductivo? Es la examinación cuidadosa del significado, ahí está, del significado específico de un texto. Razona de lo específico a lo general. O sea, agarro un texto y voy de lo bien específico y me voy ampliando para arriba. Habíamos dicho que lo deductivo yo agarraba de lo general y me voy para lo particular. Este método examina, por ejemplo, un libro de la Biblia o un texto particular buscando entender lo que las palabras significan. Entonces la pregunta sería, a ver, ¿cómo hacer un estudio bíblico inductivo? ¿Cómo lo hacemos? Porque bueno, tal vez la gran mayoría de nosotros, el estudio bíblico que hace es desde un devocional. Y tal vez sí lee las notas y algo al pie de página, si uno tiene una Biblia de estudio y ven interrelaciones que te dice, y se va apoyando con distintos versículos, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer un estudio inductivo?
lo primero, hay que comenzar con oración. Ya lo dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Queremos entender la palabra de Dios, necesitamos a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que nos hable. Es como dijo un predicador una vez, la Biblia es el único libro en el cual el autor está con vos al lado para explicarte lo que no entiendes. Entonces es importantísimo en esto, pedir la guía del Espíritu Santo y que Él nos hable por medio de su palabra. Ahora, el estudio inductivo se divide en 3 fases. Hoy vamos a ver solamente la primera fase, ¿no? Y después, en la próxima clase, vamos a estar viendo las otras 2 fases que siguen. Las 3 fases que tiene el estudio inductivo son la observación, la segunda es la interpretación, y la tercera es la aplicación. La observación es, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Esa sería la pregunta que apoyaría a la observación. ¿Qué dice? ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué está diciendo la Biblia? Y en esto nosotros tenemos que sacarnos a lo mejor prejuicios o conocimiento, porque nosotros, a ver, no podemos ir a la Biblia de una forma objetiva al estudio. Sí o sí vamos de una forma subjetiva, porque nosotros ya tenemos un concepto de la Biblia, y vemos un pasaje y ya sabemos que la Biblia va a decir eso, porque este pasaje me lo enseñaron en la escuelita, en los años, en la prédica, y esta enseñanza es así, y ya vamos con ese concepto y leemos la Biblia y decimos, es esto. Y entonces nosotros le tenemos que pedir a Dios, háblame, a ver, ¿qué dice el texto? Y empezar a callar y empezar a hacerles preguntas, que ya lo vamos a ver. La primera etapa es observación, que dice el texto. La segunda etapa es la interpretación. O sea, ¿qué significa? O sea, en el contexto y a quién se dirigía, porque nosotros cuando leemos la Biblia hay una persona que escribe y se lo escribe a alguien particular, en un contexto en particular. Ya vamos a ver más adelante, en próximas clases, los distintos géneros que tiene la Biblia y cómo interpretar y tener en cuenta los distintos géneros para saber cómo interpretarla a la Biblia. No es lo mismo leer un proverbio que leer una epístola, no es lo mismo leer historia. Aquí se estaba dicho si a Israel, se lo está diciendo en el Nuevo Testamento, un montón de cosas que hay que tener en cuenta, que son herramientas que las vamos a ir viendo en las próximas clases. Pero la interpretación sería la pregunta, ¿qué significa esto? Y la última es la aplicación, es ¿qué significa para mí? Es de esto lo que acabo de interpretar, ¿cómo lo aplico a mi vida? Esto sería el clásico ejemplo que le puse de Jesús cuando lavó los pies. A ver, Jesús lavó los pies. No quiere decir que en esta interpretación que yo hago yo tengo que ir a lavar los pies a todo el mundo, sino quiere decir que yo tengo que estar dispuesto a servir a mis hermanos haciendo actividades que tal vez nadie la quiera hacer. De sacarme de mi chapa de encargado de tal ministerio, lo que sea, y humillarme y servir al otro lavando baños, haciendo esa tarea que nadie hace, haciéndole una comida a alguien que se ha portado mal conmigo, atendiendo a mi marido, mi esposa, a mis hijos, a quien sea. ¿Qué significa para mí esa interpretación, pero aplicándolo a mi vida? Vamos a ir profundizando esto un poco más en la siguiente clase, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo que es la observación. A ver, así me gustaría a mí que suelten los micrófonos, a ver, y me digan cuántos cuadros ven acá. Piénsenlo un poco y díganme, a ver, ¿cuántos cuadros ven acá? 16. 16. Bien. ¿Quién dice 22. más? 22. 30 veo yo. 30. ¿Quién dijo 30? La cookie. La Esos cookie. son 16 ¿Quién de dice más? Ah, más abajo. También, no, cada uno de ellos forma un cuadrado.
Ah, y entonces, 22. 22, 22. 22. 32 dice el álbum también. Bueno, Yo veo decilo, 17. bueno, Sí, no, es que yo no sé si estamos conectados. estamos conectados. Si se los escucha así, están conectados. ¿Qué están Bueno, conectados? no, la comprensión es que la figura muestra 16 iguales, pero en sí cada una de las conformaciones que admite la geometría es que hay más de los 16 que suponíamos. 26, ahora veo 3. Acá tenés, por ejemplo, el más grande, el que involucra a los 16, es un cuadrado en sí mismo. Pero en la figura interior, cada 4 cuadraditos generan también otros cuadrados. Es decir, que ahí quedan 4 más sumado al Lo grande. contemos entonces. Mira, tenemos 16. Después Claro, tenemos el grandote, 17. 17. Tenemos 18, estos 4, cuadrados. 21. Exactamente. Después tenemos este cuadrado ahí. Ah, Sí. Este cuadrado ahí. y Sí. Este otro acá. Ah, Sí. Este acá. acá. ¿Cuánto vamos ahí? Ah, ahí ya Tenemos Y ya vamos- yo no- estos que son 31, de 3. 32 más o menos. Tenemos estos 9 de acá. Después Ah, tenemos sí. estos 9 de ahí. Estos 9 de acá. Y estos 9 de acá. En total, suman, como dijo Cookie, 30 cuadrados. Tenemos 30 cuadrados. 30 cuadrados. Se dan cuenta cómo uno observando y prestando atención o empezando a jugar ver, se da cuenta de que hay mucho más de lo que yo estoy viendo. Y por mí, lo primero que veo y mi lógica y mi cerebro dice 16. Pero cuando uno empieza a escarbar y ver, dice, papá, había 30. ¡Wow! Y entonces eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia y solamente la leemos al pasar y tal vez hacemos una, dos preguntitas y ya, sí, la aplicación es esto quiere decir tal cosa. Y me lo quedo para mí y esa es mi enseñanza. Y hay tanto que está oculto, tapado, que no me doy cuenta. Y tal vez ahí está la esencia de lo que el autor, de lo que Dios, el autor de la Biblia, quería decir en ese pasaje. ¿No? Hay una riqueza tremenda, ¿no? Sigamos. Lo importante de la observación era qué dice el texto. Ese era el objetivo, ¿no? Y es interrogar al texto. Entonces, ¿cómo interrogo el texto? Bueno, primero es responder las siguientes preguntas. Hay un montón de preguntas, yo anoté algunas nomás. ¿Cuáles? El quién, el qué, el cuándo, el dónde y el por qué. Es las típicas, estoy leyendo este texto. ¿Quién habla? ¿El qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? De todo esto. Podemos responder las siguientes preguntas y le hacemos estas preguntas al pasaje que estamos leyendo. ¿Quién está hablando a quién? ¿Es Dios? ¿Es el apóstol? ¿Quién habla? ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo a las personas? ¿Cuándo lo están diciendo? A ver, ¿fue antes de tal cosa? ¿Fue después de tal cosa? ¿Por qué dicen lo que está diciendo? A ver, ¿lo dijo por qué? Y entonces cuando nosotros hacemos esa pregunta, volvemos al pasaje y lo volvemos a leer. Y leemos antes, leemos después. Dice, ¿cuál es el contexto? ¿Qué estaba pasando en esa situación? ¿Qué estaba pasando con esa persona, con esa iglesia, con lo que sea, en el contexto por el cual está ocurriendo eso? Y podemos decir un montón de preguntas más en la observación. En esta etapa del estudio inductivo, la observación se lleva, o se tiene que llevar, la mayor parte de nuestro tiempo. Es el ver, observar, preguntar, hacer y volver a leer, leerlo en otra versión, y vuelvo a hacer esas preguntas, y marcan, mira, hay más preguntas para hacer. Entre las cosas que pueden hacer para responder estas preguntas están marcar personas claves. A ver,
me está hablando de tales personas y voy y marco esas personas claves, palabras claves, frases, hacer listas, si me están nombrando tal cosa, y voy nombrando y enumerando todas las cosas que me va diciendo. Buscar contraste y comparación, esta es una herramienta del estudio inductivo, de la hermenéutica, que lo vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Buscar el contraste. A ver, me dice esto con lo otro, una comparación. Y ahí en las comparaciones, el contraste, poder ver alguna perla escondida, una enseñanza que Dios me muestre. Expresiones notables de tiempo, de pasado, presente, venía hablando en presente y de pronto uso un verbo que está en futuro o en pasado. Es ver esas expresiones, marcarlas. Y ubicaciones geográficas, esto es tan importante. Por ejemplo, a ver, si leemos Jonás. Si nosotros leemos Jonás y vemos que Dios lo manda hacia Nínive, y nosotros en el mapa buscamos dónde está Nínive, y después busca uno que se va para Tarsis, y vemos en el mapa Tarsis, estaba al otro lado literalmente, opuesto. Esto nos demuestra que Jonás no quería hacer para nada la voluntad de Dios y quería irse al otro lado del mundo. Me llamas para allá, Dios, yo quiero ir para allá. No quiero hacer lo que me estás mandando. Ya cuando nosotros nos ubicamos también hasta geográficamente, nos demuestra hasta qué punto Jonás estuvo dispuesto a huir de Dios. Y aún así Dios lo trajo y nos metemos en la historia. Pongo esto también como herramientas, a ver, me falta decir, ya está, como tipo resumen, no sé, a ver si me fue acá una placa, no importa, para poder yo observar y ver el texto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando leo mi pasaje, mi texto, voy a observar mientras escribo. ¿Por qué? Porque lo bueno es poder escribir, es tener una nota y decir, veo tal cosa, listo, escribo eso, ¿no? Puede ser de mucha ayuda imprimir el texto, ¿no? Para no estar rayando la Biblia, ¿no? Y no entender nada, escribo mi pasaje, lo imprimo, entro a Google, pego el texto que quiero ver y empiezo a escribir. Y veo las observaciones, le hago las preguntas que tenía, ¿no? Observo los patrones en el texto, las comparaciones, los contrastes y paralelismo. Y veo, y anoto. Marco los conectores. ¿Cuáles son los conectores? El pero, el y, me está uniendo algo con otro. Ah, si hay un pero, entonces hay como una consecuencia, o hay algo, si vos haces esto, pero no haces lo otro, ir analizando, anotando las citas o alusiones a nuestros pasajes, ¿no? Notar las menciones de tiempo, lugar, marcar los términos de conclusión, el por lo tanto, así, en el Nuevo Testamento hay un montón de eso, el apóstol Pablo usa mucho de esto, el por lo tanto y el así, anotar las preguntas y el memorizar. A ver, tal vez te aturdí, te di un montón de información, te di muchas cosas, uy, ¿y cómo voy a hacer? Pero esto es enriquecedor. Mira, a ver, te voy a dar para que charlemos juntos. A ver. Génesis capítulo 1. ¿De qué habla Génesis capítulo 1? De la creación. De la creación. Bien. Una de las herramientas que tiene el poder estudiar inductivamente, lo que tiene la hermenéutica, es la repetición. Lo vamos a ver más adelante. Porque cuando se repite una palabra muchas veces están marcando algo importante. Entonces, abran su Biblia ahí en... voy a dejar de compartir, así veo las caras a todos, porque no le veo la cara a nadie. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Génesis capítulo 1. Búsquenlo rápido en su Biblia. Génesis capítulo 1. ¿Cuál es la palabra que más se repite en Génesis capítulo 1? Sé que es largo. Fíjense así, grosso modo, a ver, ¿cuál es la palabra que piensan que se repite? Dios. Dios. Es así, Dios.
¿Saben cuántas veces se repite la palabra Dios Dios. en el capítulo 1? Ah, sí. Entonces les digo, No. 30 veces. 30 veces se repite la palabra Dios. A ver, si nosotros en la escuela nos pedirían hacer un informe de algo y ponemos 30 veces la misma palabra, nos estaría diciendo la profe, estás haciendo mucha redundancia, esto es por un 3. Dice, tenés que usar otras cosas, no uses tantas veces la misma palabra, esto está mal. Acá, la Biblia, como en ningún otro capítulo de la Biblia, nombra tantas veces la palabra Dios. El capítulo 1 tiene 31 versículos y nombra 30 veces la palabra Dios. Es decir, prácticamente la palabra Dios la nombra en un versículo. En todos los versículos la nombra una vez. Acá nos está diciendo no solamente que es que Dios está creando solamente la creación, sino está demostrando que la creación habla de Dios. Dios está en todo. El centro de capítulo 1 de Génesis es Dios. Es Dios demostrando su amor, su creación, su creatividad en la creación. Pero el objetivo, lo que quiere mostrar, es que Dios es grande. Él es el centro de todo. Y nosotros cuando no tenemos en cuenta esto de las repeticiones y ver estas herramientas, nos salteamos algo y pensamos que capítulo 1 es creación. Dios creó todo y entonces lo utilizamos para refutar a la evolución. Y no, Dios creó las cosas, y sí, lo usamos para refutar la evolución y utilizamos y Dios creó todas las cosas, pero Dios nos está mostrando que Él es el centro. A ver, otra de las palabras que se repite muchas veces, a ver, así grosso modo, ¿cuál es la que sigue? Si ustedes lo ven así rápido. Bueno, para mí, a No mí puede me ser. llamó mucho, bueno, me pareció Bueno. eso que yo me quedé con eso. Bien, es bueno. Porque era Perfecto. bueno, ¿Alguna otra palabra era más? bueno, era bueno. ¿Cuál? Tierra. Tierra. Bien. Te tengo para hablar de todas esas palabras. Pero bueno, quiero decir una ahora para no extenderme. Estoy viendo la hora que me corre. Por eso. Nos dijo Dios. Dijo. Dijo ¿Cómo? Dios. La palabra dijo. Dijo. Ah, dijo Dios, sí. Dijo. Dijo. A ver, muchas de las religiones no creen en Dios o creen en una energía. Acá Dios habla, demostrando que Dios es una persona, que tiene voluntad, que se comunica, que habla y las cosas suceden. Muestra de que una persona que cuando dice y habla y tiene una relación con el ser humano, entonces es una persona y que hay poder en su palabra, es un Dios relacional. Entonces, cuando uno empieza y hace preguntas al pasaje, puede sacar tantas riquezas. Digo, yo estoy entusiasmadísimo, ¿no? Emocionado, y ver cuando uno empieza a ver estas pequeñas cosas, y mi idea ahora era entusiasmarlo a ustedes, era incentivarlos, era despertar esa chispa de decir, wow, todo lo que puedo ver en un pasaje, y querer decir, no, aquí hay más escondido. Y entonces, quedarme con un pasaje y leerlo, leerlo. Yo si querés te daría la tarea para el próximo lunes, en este capítulo 1, enumera también todas, no, va a ser muy larga la tarea, no hagamos eso. La tarea que te voy a dar es, en Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 3, Nehemías 1, versículo del 1 al 3, vas a hacerle todas las preguntas que estuvimos viendo hoy al pasaje. Lo vas a leer al pasaje, lo vas a leer en distintas versiones, le vas a hacer el qué, el cómo, el cuándo, por qué, para qué, a quién está dirigido. Le haces todas las preguntas al pasaje, empezás a enumerar, fíjate los verbos, te va a llevar un tiempo, pero empezás. Son 3 versículos nomás. Pero quiero que para el próximo lunes
vamos a dedicar un tiempito cortito a ver qué descubriste en esto de la observación. El ver, a ver si podemos ver estos 30 cuadraditos y no solamente ver los 16. Porque si yo te leo lo que dice Nehemías, voy a decir, ¿qué vamos a sacar de esto? Yo te leo lo que dice Nehemías 1, del 1 al 3. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Icarías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y vos me vas a decir, ¿qué puedo sacar de esto? Tarea, no vamos a equivocar, no vamos a encontrar nada, tal vez no, hagamos un bollo, no hago nada de la tarea, no importa, así se empieza, no te desanimes, te quiero animar, te quiero alentar a poder investigar, observar, abrir los ojos y preguntarle al pasaje, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo? Sacar mis preconceptos de lo que yo pienso que dice el texto. ¿Y qué me dice Dios? Y decirle a Dios, ¿qué dice? ¿Qué me querés mostrar? Abrime los ojos, mostrame. Y entonces ver, indagar, y después nos vamos a verificar todos juntos. Vamos a hablar, vamos a ver, vamos a hacer corto, porque de esto va a dar para charlar un montón, porque se nos va a ir el tiempo, pero no quiero que se nos vaya porque tenemos que ver después las otras dos partes del estudio inductivo, ¿no? Que es la interpretación y después la aplicación, ¿no? Quería dejarme, ya tengo 10 minutitos, por si hay alguna duda, va a haber un montón de dudas, ¿no? A ver cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a aplicar, pero esto se hace, camino se hace al andar. Y entonces hay que empezar, preguntar, ver, indagar, y sorprendernos con lo que podemos sacar de enseñanza, ¿no? Y ver que Dios diga, mira lo que había acá para vos. ¡Wow! ¿No? Y escudriñando la escritura como nos dice la palabra. ¿Preguntas? Acá cuando hay dudas, Marcelo la responde. Bueno, no hay duda. Algo interesante, Pablito, para ampliar un poco la definición de hermenéutica, además de un arte, es una ciencia. Es una ciencia y es un arte. Una ciencia en el sentido de que tiene reglas y normas de interpretación. No es algo que se inventó para interpretar la Biblia. Es una ciencia y un arte que se utiliza para la interpretación de todo tipo de texto. Muchas veces creemos que la Biblia merece una interpretación especial y espiritualizada y queremos hacerle decir cosas a la Biblia que no dice. Y no, todo libro merece ser interpretado, necesita ser interpretado. Uno lee el Martín Fierro y tiene que interpretar el Martín Fierro, tiene que saber qué quiso decir José Hernández cuando dijo o usó esta metáfora o usó esta palabra. La hermenéutica se utiliza para la interpretación de todo tipo de texto, por eso es tan apasionante esto que Pablo nos está comentando, todas estas herramientas. Y al decir que es un arte, lo importante es que como todo arte, y Amelia puede dar fe de esto con las alumnas de su curso, todo arte merece práctica y que cuando más se practica, mejor sale. Entonces, lo que decía Pablo de no frustrarnos si al comienzo no sale, porque estamos empezando a practicar un arte que cada vez lo vamos a ir perfeccionando un poco más. Así es, así es. Menos es lo mejor. Bueno, esto es para ahondar muchísimo. Hay mucho para ahondar. Hay libros que estuve descargando. Hay un curso de hermenéutica que estuve viendo, siguiendo. Es un curso que dura 6 meses. De método inductivo solamente. Hay mucho para indagar si uno quiere, pero
Vamos de poco. A ver, uno cuando camina, empieza con los primeros pasos y se cae de cola por el pañal, y bueno, y después se larga de nuevo, ir viendo hasta que va dando esos pasos y se va entusiasmando, o va viendo, y después ya empieza a correr uno y a trepar y a hacer todo. Esto es así, ¿no? No quedarnos solamente con algún devocional, algún pensamiento, o un devocional masticado por otro, o con comentarios bíblicos. O sea, a ver, es la tentación de todos, niña también, ¿no? Que uno cuando lee, no, a ver qué dice el comentarista, y este otro, y vamos a ver qué dice otras personas, y ya estoy condicionándome lo que dijo tal y cual, y no ver a lo mejor, indagando de qué dice la Biblia, qué dice el texto, ¿no? Y preguntarle al texto, a ver, a Dios, ¿no? ¿Qué dice este pasaje que estoy leyendo? Un detalle, Pablito y todos los que estamos, es que escuchamos una noticia hace como un mes atrás aproximadamente, que en nuestras escuelas secundarias más del 70% de nuestros estudiantes no sabían interpretar un texto, 70%, solamente un 30%. De 100 personas, 30 pueden leer un texto simple y entender de qué se trata. Y yo me ponía a pensar cuántos en nuestras iglesias somos incapaces de interpretar el texto sagrado, de qué nos quiere decir. ¿Por qué? Porque hemos usado, como nos explicaba Pablito, el método de devocional. Comer comidas predigeridas o cocinadas por otros, trabajadas por otros, en vez de haber usado de nuestro tiempo para preguntarle a Dios qué quería hablarnos a nuestro corazón. Sí Dios puede hablarnos con lo que otros escribieron, pero yo creo que en mi vida personal las cosas que he aprendido sin que nadie me las enseñe, sin que nadie me las diga, por estar metido en un tema, me ha quedado para toda la vida. Ahora en el fin de semana que viene vamos a estar en Catamarca y yo voy a predicar sobre algo que nunca escuché a nadie predicar de esto. Y esto, digan lo que digan, es algo apasionante. Es descubrir cosas por uno mismo. Quien lo ha hecho lo sabe, y yo les animo a que con esto que estamos estudiando, ustedes se lancen a la aventura, porque esto es una aventura, de beber del mar de la Biblia, que uno trata de tomarlo de a tazas y nunca va a terminarse. Nunca vamos a, porque volvemos a leer lo que ya hemos leído mucho de la Biblia, volvemos a leer y volvemos a descubrir algo nuevo. Y decimos, wow, esto no lo vi, ¿cómo se me pasó la vez pasada? Así que el ánimo está de seguir estudiando y seguir metiéndose, y como decía Jeremías, ¿no? El Espíritu me llevó primero y me tapaba el tobillo, después me metió más y me tapaba la rodilla, y me metió más y me tapaba, y después me llevó a aguas profundas. Creo que esto es la forma que tenemos que usar para estudiar la palabra de Dios. Y cuando estemos en aguas profundas, podamos entender lo global de la Biblia. Esto va a ser así, pluf, la cabeza explota y en entender cosas que se nos han pasado por tantos años. No, por ahí estoy pensando, no sé si pues la tarea fue mucho, o no quiero que se me frustren. Déjenme pensar, si no de última, otro pasaje más corto, lo estoy meditando ahora, ¿no? Por el pasaje que le estoy dando, a lo mejor lo mando por el grupo de la iglesia y les tiro a lo mejor un pasaje más tranqui, ¿ves? Para poder comenzar y no bajonearse de una. ¿Les parece? Tiro, no sé. Bueno, así no quiero que se me bajone, que se me frustre de primero. No te preocupes, Pablito, no hay bajón. Hay que hacer preguntas al texto, nadie le va a poner nota a nadie, ni... No, para nada.
Me imagino, vuelvo a Amelia diciéndole, no se bajoneen cuando los primeros pincelazos le salgan un desastre. No, salen un desastre si estamos aprendiendo a pintar. Muy bien. Hay algo también que me gustó de un hermano muy conocido en el ámbito de los eruditos bíblicos, Evis Carballosa. Él recordaba y decía, recordemos que la salvación de nuestra vida, de nuestra alma, es por fe. Y esto nadie lo niega. Pero el estudio de la palabra de Dios es por obras. Hay que obrar, hay que trabajar, hay que sentarse en la silla, hay que pasar tiempo con el texto bíblico. Muchas veces creemos que esto va a ser una cuestión mágica, que cada vez que abramos la Biblia vamos a interpretar correctamente todo lo que dice y ahí voy a tener todo lo que necesito. Picasso sabía decir, la inspiración siempre llega, pero te tiene que encontrar trabajando. Dios le va a hablar y va a iluminar a aquel que pasa tiempo con la palabra de Dios. Entonces no es una cuestión mágica. Hace falta esfuerzo. Marce, Pablo, una cosita. Sobre los problemas también que trajo a toda la historia de la iglesia en general, la mala interpretación o la ignorancia sobre la Biblia o dedicarse solamente, como hacen algunas iglesias a nivel general, estamos hablando cristianas, que solamente tienen ciertos versículos nada más, no toman todos los libros de la Biblia y ven solamente partes. Y eso ha causado muchísimo daño, la ignorancia y la falta de estudiarlo, por quizá pereza o por inconveniencia o porque eso molestaba a algunos en la época. Se dejaron de leer, se dejaron de enseñar, se dejó de estudiar. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Recordemos todos estos principios con los que hemos empezado a hablar. Y en este contexto, me atrevo a decir, Pablito, que no cambia el pasaje. Hasta el día 1 del 1 al 3 es útil. Si no tomamos las costumbres, vamos a ir buscando lo que más nos gusta. Y Jesús lloró el texto, ¿no? Bien. ¿Alguien tiene algo ahí que quiera preguntar, aportar? Y vamos a ir cerrando. Yo no sé si aporto o confundo más, pero en lo personal, este estudio bíblico inductivo a mí me sirve, a mí cuando lo hago, me sirve, por ejemplo, hacer listados, ¿no? Y entonces leo el pasaje y pongo los personajes, todos los personajes, las acciones, todas las acciones, el lugar, el tiempo, y voy desglosando todo eso para conocer bien en esencia lo que está diciendo, en esto de observar nada más. No sé si les sirve, pero si ustedes agarran un cuadernito y ponen ahí en el versículo 1, nomás lo tienen a Nehemías, a Calías, a Tajerjes, y ahí ya tienen 3 personajes como para indagar quiénes fueron, qué hacían, cómo vivían, y ay, para un montón. No sé si confundo más, perdón, si confundo más. Todo suma. Queda entonces el desafío planteado para comenzar a los que están con el plan de lectura anual, seguir con el plan. Esto es otra cosa. Esto es ya no simplemente una lectura, sino detenernos en algunos pasajes. Hace bien las dos cosas, tener una noción general de todo el texto bíblico, un pantallazo general, y después ir deteniéndonos, o al mismo tiempo, mejor dicho, ir deteniéndonos en algunos pasajes específicos e ir profundizando. Vamos a ir cerrando, entonces. Recordamos que hay mucho más material para quien quiera profundizar en esto y también se puede ir por WhatsApp o en la iglesia, donde sea, y seguir creciendo juntos, Iglesia de Cristo.